Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Meléndez Armendáriz y yo hablaré un poco sobre la danza de Hikuri y danza de matachines. Entre los aspectos que permiten identificar la corporalidad en la cultura wixárika, habría que mencionar los que denotan la afiliación de las danzas huicholas con las culturas del norte. Esto se puede interpretar a partir de la manera de danzar y los vínculos históricos de la Huiraritari con los grupos del noroeste. Por la descripción que hizo Lumloj en el sentido de la presencia de la danza de matachines y las danzas cantadas para el Hikuri, encontraríamos alguna forma de contacto de las naciones indígenas del norte con las naciones huichola, cora y tepehuana, así como un parentesco de los grupos del área nayarita con otros grupos norteños que proceden de un amplio sistema regional de ciclos simbólicos y ceremoniales de tradición ancestral, además de amplios sentimientos y rutas de comercio entre grupos indígenas de la Gran Chichimeca, tema de estudio de arqueólogos, antropólogos e historiadores. La nación tepehuana, vecina de los antiguos nayaritas, ha compartido territorio en una porción de la Sierra Madre Occidental con los rarámuri, Guarigio y Pima. Ante la presencia de ciertos aspectos de cultura indígena norteña, no se descartaría la posibilidad de influencias interculturales. Esto nos llevaría a encontrar pistas sobre el origen de las ceremonias del Hikuri y las danzas de matachines, estas últimas comunes a los ceremoniales de la Sierra Tarahumara, así como los del norte de Sinaloa y sur de Sonora. Luis González Rodríguez se define como el complejo dancístico más importante de la Sierra Tarahumara, a las danzas del tutuguri, yumari, matachines y paseo o paseas, de las cuales el yamuri, baile cantado, y los matachines conforman los ejemplos de danzas elegidos para el ritual más importante de la vida rarámuri, el del Hikuri. Para González Rodríguez, los matachines son danzas que se formaron en el periodo colonial entre los rarámuri, a juzgar por la indumentaria de capa, camisa, faldones y corona, aunque hay ciertos elementos indígenas como las sonajas de acción de danza, los gritos para anunciar los cambios de evoluciones y las coreografías. James comparte la misma opinión y explica que los matachines fue una danza indígena que caracterizó al norte de la Nueva España y se extendió hasta los indios pueblo en Nuevo México. Actualmente también es preservada por los mayas con acompañamiento de dos violines. Quizá los elementos indígenas más claros son los del yumari, en los que se escuchan raspadores, sonajas y cascabeles. González Rodríguez se refiere a las danzas cantadas del Hikuri como danzas en círculos en torno al fuego, que se realizan al amanecer con la distribución del Hikuri. El yumari y los matachines se realizan durante la noche hasta el amanecer. Al igual que entre la cultura rarámuri, matachines y danzas cantadas al Hikuri son parte de las ceremonias huiraritari, aunque con algunos elementos divergentes, como los que describe Carl Lumholtz, que es corporalidad como expresión dancística, en las danzas de matachines adoptadas por los huicholes. Estas se dan como danzas propiciatorias de la lluvia, se celebran en diciembre en dos momentos, antes de la puesta del sol y al anochecer alrededor del fuego, con coreografías circulares y plegarias a los 5 rumbos, acompañadas con violín. Lumholtz se refiere también a la danza del Hikuri, la cual se realiza a fines de enero con coreografías en círculos y elipses alrededor del fuego, acompañada del canto a capela y con fuertes pasos de danza. Griffith y Richard Heifer, los cuales se definen también como danzas cantadas del tipo ritual drama, con frecuentes alucinaciones a las cosechas, de frecuente representación al final del año, al inicio del año y a la mitad del año. Los movimientos coreográficos en estas danzas cantadas se realizan en círculos concéntricos, la corporalidad se manifiesta en pasos a base de brincos, el performance dancístico es a cielo abierto, incluye cantos narrativos y de carácter mítico, así como el empleo de sonajas de acompañamiento al canto. Aunque en la descripción de Lumholtz no se asienta ningún dato en relación del empleo de sonajas para las danzas cantadas del noroeste mexicano, el empleo de sonajas de pequeños bulitos o calabazos es común en otras ceremonias wixárica, que actualmente se realizan, como en la fiesta del Tatey Neixa, en la cual las mujeres son las encargadas de las sonajas y los maracate acompañan su canto con el tepo o tambor ceremonial. A partir de esto,
se pueden rastrear elementos dispersos de las culturas del norte, con un probable vínculo de apaches, pimas y papagos con la cultura del área nayarita. Richard Hafer sostiene que los registros de la historia oral y el bastón calendárico de pimas y papagos de Sonora aluden a los contactos interétnicos de fines del siglo XIX, tales como invasiones de los apaches, las venganzas de los papagos, el linchamiento de hechiceros, las hostilidades y la descripción de un cierto tipo de danza brindadas. Algunas de las características particulares que ofrece Hafer en relación a los eventos dancísticos de pimas y papagos son las cualidades de un ritual y performance altamente competitivo, como en el caso del ritual Selkona, en donde se involucra la danza brincada, el intercambio de regalos, carreras, juegos y cantos basados en el simbolismo de los sueños, al igual que en el Tate Inexa o en el Hikuri Neira. En el ceremonial Selkona, la inclusión de cantos sagrados representa la mayor fuerza de la danza. Referencias sobre prácticas dancísticas huicholas en tiempos no muy lejanos son las que mencionan a la danza de matachines. Carl Lumholtz refirió que la danza de matachines es advenediza entre los grupos indígenas del norte y después de su adopción se empleó como danza propiciatoria de la lluvia. Lumholtz agrega que el performance de matachines entre los huicholes se realizaba en los pueblos grandes dentro del templo católico. Bueno, los intentos por renombrar la danza los encontramos en diversas fuentes que argumentan que el origen es anterior a la llegada de los españoles y que el nombre que más le ajustaría es danza de indios o danza de chichimecas, considerando que su accesorio principal son el arco y la flecha, armas fundamentales para la sobrevivencia de los habitantes de las zonas áridas y semiáridas de la región.